Diferencial de barrido o DSC. Ups. Otra vez una foto de un equipo, pues no ve nada más que una caja ahí, pero así se ven. De los más modernos son estos, que están robotizados. Lo que quiere este equipo es capaz de hacer cosas como, en este es muestra a muestra. ¿Okay? En este se puede meter un número inmenso de muestras que están metidas aquí adentro. Estas cosas están a una cierta temperatura que yo fijo, en este caso a 5 grados. Y después de que termina con una muestra, el robot, que es esta cosa, va y toma la muestra y pone la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces uno aquí puede hacer experimentos. Pues a ver, Rogelio, ¿cuántas? 7 por 3, 21 muestras. Las hicimos del jueves a domingo. 21 muestras en el otocalorímetro son mínimo 21 días. Aquí fueron 2 días. Entonces Stark tiene enormes ventajas en un robotizado, lo cual se refleja en el precio, obviamente. Así es la vida, ¿no? Pero el calorímetro es el mismo. La diferencia es quién mete la muestra. No, también la diferencia es que el volumen de esta Z aquí, .710, 500, okay. Aquí es mucho menos. Pero también solo una fracción de la muestra entra porque hay mucha tubería en medio. Entonces, pero de todas maneras acá puedo usar una cantidad pequeña, ¿no? Que muestra 300 microlitros, 350 lo mínimo. Entonces se pueden hacer un montón de cosas. Pero bueno, el calorímetro es básicamente. A ver, ¿reconocen esta transparencia? Es la primera, ¿no? No sé por dónde tiene. Bueno, ahora, el evento de calor, que antes estaba producido por la titulación de algo en algo, ahora lo voy a producir calentando. Voy a calentar las dos celdas. Entonces, lo que hay en la muestra, en la celda de la S, la inducción o la introducción de energía al sistema va a producir que el sistema haga algo. Por ejemplo, aterricemos a proteínas. Yo tengo una proteína aquí en estado nativo y le meto energía, la caliento. Va a llegar un momento donde la desnaturalice, ¿no? La desnaturalización tiene asociada un cierto deltaje. ¿De acuerdo? Ese es el evento que absorbe o libera. ¿Ok? Entonces, todo lo demás es lo mismo. El principio es exactamente el mismo. Excepto que ahora, en lugar de producir el evento de calor que voy a medir, por una titulación, ahora lo hago calentar. ¿Ok? Y eso es DSC. ¿Sale? Entonces, ya me paso a la siguiente. También es DSC. Me faltó una E ahí. Bueno, entonces, ahí está, el mismo dibujito, las mismas celdas. Y ahora lo que voy a hacer es eso. Voy a hacer un experimento donde, teniendo lo mismo en ambas, ¿sale? Normalmente en el amortiguador, o agua, lo que sea el medio en el que voy a usar, voy a calentar ambas celdas simultáneamente. Y en principio, si toda la electrónica del equipo está diseñada para que el calentamiento de ambas celdas sea el mismo. Si a una le estoy proporcionando tantas calorías o joules por unidad de tiempo, pues al otro voy a hacer exactamente lo mismo. Si además las celdas son idénticas, pues la reacción va a ser la misma de ambos, ¿no? Es un requisito que damos en eso, ¿no? Y luego voy a hacer un experimento donde, por ejemplo, aquí tengo una proteína, este virulito que puse ahí, esa es una proteína. Entonces este es un experimento, este es otro. Y el evento de calor es el que se produce, absorción o liberación de calor, perdón, liberación o, sí, lo dije bien, absorción de calor,
cuando algo le pase a este sistema. ¿De acuerdo? Por la inducción, por el hecho de que lo estoy calentando. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide un DCC? ¿Realmente qué mide? Bueno, quedamos en que dQ en dt es lo que mide el calorímetro, ¿verdad? Mide la cantidad de calor por unidad de tiempo. La cantidad de calor por unidad de tiempo que debe ser aplicada o removida para mantener el famoso delta T. Okay. Ahora, si yo caliento a una cierta velocidad, que se llama velocidad de barrido, ¿de acuerdo? Entonces tengo la variación de temperatura con el tiempo, ¿no? Si yo caliento a 30 por hora o a 50 Kelvin por hora o por minuto, como quiera, ¿no? Alguna velocidad de barrido. Si yo divido esta cantidad, que es la señal, y la divido entre la velocidad de barrido, pues es muy fácil ver que lo que estoy midiendo es la cantidad de calor que evoluciona, sale o entra, debido al cambio de temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces nada más tomo la señal, la divido entre la cantidad, la velocidad de barrido, el cambio de temperatura con tiempo, y obtengo el cambio de calor con temperatura. ¿De acuerdo? Ahora resulta que la termodinámica me dice que si la presión es constante y además es baja, la Q, la cantidad de calor es igual al cambio de energía interna. Pero además ese cambio de energía interna es el delta H, a presión baja. Entonces dQ en dt, no, perdón, está mal, esta T debe ser mayúscula, es de H en dt, y eso es capacidad calorífica. ¿Okay? Pues lo que mide un calorímetro de DCC, con todo lo que he dicho antes, que en realidad mido corrientes y bla bla bla, ¿verdad? Lo que estoy midiendo es CP. ¿Okay? Mido la capacidad calorífica de quién, de lo que está aquí adentro, ¿no? Bueno, eso es fácil de decir. Luego veo cómo se hace eso. A ver, entonces, en un DCC o calorimetría diferencial de barrido, hay una discusión de si es calorimetría diferencial de barrido o calorimetría de barrido diferencial. Yo creo que la más correcta es la de barrido diferencial, porque lo que se barre no es la diferencial, pero bueno, digamos que eso es lo que la gente usa. Mide a concentración constante. ¿Cuál concentración? La que yo pongo aquí. Variando temperatura. Entonces en un ITC yo mido a temperatura constante variando concentración. ¿Ah? El titular. En un DCC yo mido a concentración constante, que yo decido, porque yo soy quien pone la muestra, variando temperatura. ¿Ya? Dale. Bueno, las velocidades de calentamiento en los equipos actuales van de 10 a 250 grados por hora. Y eso es un montón, un montonal. Los equipos viejos podían llegar a 90 por hora. Más abajo eran 30 por hora. Se puede ir de 10 a 250. O sea, 250 grados por hora, pues echen cuenta, ¿no? ¿Cuánto es por minuto? Hay que dividir entre 60, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos 25 entre 6 es 4. Es 4 grados por minuto. Eso es un montón. Estoy calentando muy rápido. ¿De acuerdo? Bueno, el rango de temperatura en el cual se puede medir, quedamos que estoy midiendo a concentración constante, es de 5 a 120 grados. O sea, es desde dónde puedo llegar a dónde. ¿De acuerdo? Ahora, yo esperaría que alguno de ustedes en este momento levantara la mano, porque aquí, por lo que vi en la encuesta, hay mucha más gente interesada y que conoce ITC más que DCC. Por eso digo que algunos de ustedes deberían levantar la mano y decirme, espera, el medio normalmente es agua, ¿no? Porque 10 con 10 milimolar de tris o 10 milimolar de fosfatos o lo que quieran, pues sigue siendo agua. Es básicamente agua. Pero el agua hierve a 100, ¿no? Y si fuera la Ciudad de México, pues hierve a 92. Entonces, ¿cómo es que puedo llegar a 120? La respuesta es, ups,
esa. Las celdas están presurizadas con nitrógeno para que el agua, el medio, que normalmente es agua con algo, ¿no?, hierva más arriba. ¿Entendés? Porque espero que sepan que un líquido hierve a una temperatura mayor a presiones más elevadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué puedo llegar a 120? Porque presurizo. ¿A cuánto presurizo? Hijo, me lo sé, sí, pero ¿cuánto es en atmósferas? Dos o tres atmósferas. Como 3 o 3 y feria, ¿no? Más o menos. Pues son como 60, sí, más o menos. Ok, más o menos 3 atmósferas. Como la dependencia de la capacidad calorífica con presión es prácticamente cero, ¿sí?, no hay un cambio para nada significativo del CP con presión, no solo para líquidos, también es para sólidos, eso, ¿sí? Entonces, no importa que le ponga 3 o 4 atmósferas, o sea, el CP va a ser el mismo. Entonces yo reporto los datos a presión atmosférica, es más, ni me preocupo de decir que está a presión atmosférica. Todo el mundo sabe que es a la presión de aquí del micrófono. ¿Ok? Entonces, por eso el rango es 5 a 120. Eso es importante, porque cuando uno estudia proteínas que tienen transiciones muy arriba, pues se le atraviesa que hierva en la solución, ¿no? Si estoy a presión atmosférica. Y si yo lo hiciera a presión de la Ciudad de México, pues llegaría a 92, ¿no? Y hay montones de proteínas que se desnaturalizan arriba de 92, ¿de acuerdo? Entonces eso amplía mi rango, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso que normalmente se estudia con DSC? Más adelante daré ejemplos de otros sistemas, pero voy a centrarme otra vez en proteínas porque es el interés general aquí y más porque es la red de proteínas. El proceso que uno estudia normalmente es el de tomar una proteína que está en un estado que llamamos nativo, ¿no?, donde es una estructura tridimensional razonablemente bien determinada por rayos X o por resonancia, y en donde esta estructura pasa a un estado desplegado. El estado desplegado en realidad no es un estado, son un montón de estados, porque cualquier alteración ahí sigue siendo desplegado, mientras que este es básicamente un estado único. Este es un estado muy difícil de estudiar, porque además de que tiene muchas conformaciones, se pueden pegar unas con otras en lo que normalmente llamamos que hay agregación, ¿no? Entonces la gente dice, ah, se agregó mi proteína, ¿no?, porque lo ve turbio, porque de hecho ve cosas flotando ahí, ¿no? Bueno, aquí dibujé un intermediario, pero eso no importa. Aquí lo importante es que a este proceso le llamo desplegamiento y al proceso de desnaturalizado nativo le llamo plegamiento. Entonces, estudiar proteínas en un DSC es estudiar el proceso de derecha a izquierda, el de desplegar. ¿Sí? El desplegamiento se puede inducir de muchas maneras. Una manera es, por ejemplo, agentes químicos, urea, guanidina, pero también se puede hacer con temperatura. Y eso es justamente lo que puede hacer el DSC. Tomar una proteína nativa, calentarla y inducir su desplegamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que veo? Otra vez aquí, esto estaba abajo y la otra y ahora está arriba. Nada más para confundirnos. Entonces aquí quedamos que estoy midiendo CP contra temperatura, ¿no? Entonces, si yo tengo la misma muestra en ambas celdas, referencia y ¿cómo se dice? Y muestra que hay un delta T, ¿no?, entre ellos. Lo que yo voy a obtener es esto que está aquí, esta recta que está aquí, en donde el CP va creciendo con temperatura. Aquí no es que no esté calibrado y que bla bla bla, no. Todo líquido, así como el CP es una propiedad siempre positiva, todo líquido, el CP crece con temperatura. No existe ningún líquido para el cual la capacidad calorífica de ese líquido decrezca con temperatura. Siempre crece con temperatura.
La diferencia entre un líquido y otro, pues es que tan rápido crece. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tiene es una recta con pendiente positiva, pues es la línea base, ¿no? ¿De acuerdo? Le voy a llamar línea base. Cuando yo tengo aquí a la proteína, yo voy calentando, ¿de acuerdo? Y va a llegar un momento en que de repente tengo un cambio como está aquí dibujado. Como yo sé que a la temperatura baja lo que tengo es estado nativo, después de este pico que es un endoterma, toda proteína se desnaturaliza con un delta H positivo. Nunca nadie ha encontrado una proteína que libere energía pasándose al desnaturalizado. ¿Sí está claro? Es al revés. Entonces este pico se llama la endoterma de la proteína. Y lo que tengo aquí al final es la proteína desnaturalizada. ¿Ok? Entonces, quiero decir varias cosas sobre la interpretación de esta curva. A ver, si la curva, el área de esta curva es el delta H de la desnaturalización, porque es el proceso que estoy siguiendo. ¿Ok? El punto en el cual el Cp es máximo, la temperatura a la cual eso ocurre, se le llama la Tm. ¿De acuerdo? Entonces la Tm es la temperatura a la cual el Cp es máximo. ¿Ok? Entonces, a esta curva se le llama la traza calorimétrica. Que el desplegamiento ocurre en un rango de temperaturas. Es decir, este lenguaje que además es muy común, decir, es que la Tm de mi proteína es 62. Qué bueno. Eso no es problema. El problema es que esa persona puede pensar que va calentando la proteína, ¿no? Y llega a 51.5 y no ha pasado nada. Y llega a 52 y ¡pum! Se despliega. Y me paso a 52.2 y ya está toda desplegada. Falso de toda falsedad. ¿Ok? Eso no es cierto. La Tm es solo el punto en que el Cp es máximo. Y eso, además, si la traza es simétrica. ¿Ok? Si no, no es así. Entonces, a esta oración que escribí aquí ocurre en un rango de temperaturas y la Tm es de hecho la temperatura a la cual la población de nativo y la población de desnaturalizado son iguales, siempre y cuando la traza sea simétrica. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir Tm. Entonces, la gente compara proteínas unas con otras y dice, es que la Tm de mi proteína es 73 y la Tm de la tuya es 55. Yo te gané, la mía es más. Pues no, ¿sí? No necesariamente. Entonces, el mensaje, esto no es calorimetría, esto es interpretación, es que la desnaturalización ocurre en un rango de proteínas. Si yo me fijo en esta temperatura, esta, donde está el puntito rojo, hay una fracción de las proteínas que ya está desnaturalizada y hay otra fracción que todavía no se desnaturaliza. Y si me voy a este lado, aquí, donde está el puntito rojo, si dejo de temblar, donde tengo la gran mayoría de las proteínas desnaturalizadas, pero todavía hay algunas nativas. Entonces, es todo este rango en el cual ese proceso ocurre. Y lo que está cambiando en ese rango es la población relativa del estado inicial y del estado final. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Luego, entonces en realidad deberíamos reportar el rango. Es cómodo, el ATM, pero bueno. Eso es diferente a interpretar que todas las moléculas tienen ya un grado de desplegamiento y que en el punto máximo están totalmente desplegadas. No, claro que es distinto. En el punto máximo no están. La mitad. A ver, La mitad. ¿Quieres el argumento a nivel molecular, no? ¿Qué le pasa a una proteína? Bueno, voy a hacer una analogía peligrosa. Es peligrosa porque toda analogía tiene su problema de, ¿no? A veces no son exactamente así. ¿Ustedes creen que a todos los que estamos en este cuarto nos va a dar hambre exactamente a la misma hora? ¿Sí o no? Es más, a ti te da hambre
exactamente a la misma hora todos los días? ¿O depende del medio? Si estás en la playa, a lo mejor a esta hora no quieres estar comiendo, quieres estar tomando el sol, ¿no? O tomándote una cerveza. O sea, tú misma cambias tu momento de tener hambre dependiendo del medio en el que estás. ¿Sí está claro? Pero con las proteínas pasa lo mismo. Aquí está una nativa y aquí está otra. Y las voy calentando. La estructura nativa es incorrecto pensarla como una estructura rígida. Rayos X te dice la posición de los átomos de la molécula con un más menos en el estado sólido. ¿Sale? Porque existe difracción de rayos X. Entonces, si tú piensas en que esa estructura se mantiene así todo el tiempo en solución, eso es equivocado. La proteína está, lo que dicen, respirando, está cambiando ligeramente de conformación, porque qué sé yo, esta cisteína se está moviendo así, ¿no? ¿Okay? Y este otro aminoácido acá está haciendo así. Lo cual no altera la estructura global, pero individualmente se está moviendo. Entonces resulta que al llegar a una cierta temperatura, esta está en algún microestado, se identifican que cada uno de estos movimientos son distintos microestados, ¿no? Está en algún microestado que la deshace esta temperatura. Pero esta amiga, que es idéntica a esta, todavía estaba en un microestado en donde todavía no se deshace. Y tengo que llegar a esta temperatura para que esa le pase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es equivocado decir que en el máximo está totalmente desplegada. No. La que está desplegada a esta temperatura está totalmente desplegada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay muchas de ellas que todavía son nativas. ¿Sí? Igual que a ti te va a dar hambre antes que a mí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿De acuerdo? En el lenguaje de los físicos, en las transiciones, por ejemplo, de líquido a vapor, ¿ok? La ebullición de un líquido, eso se llama una transición de fase. Y ocurre a una sola temperatura, 92 en el caso de agua pura, 100 si estamos a nivel del mar. Ocurre a una sola temperatura, ¿ok? Ya sería una transición de primer orden. Es un cambio abrupto en el estado de agregación de la sustancia a una sola temperatura. Esta no es una transición de primer orden. Hay todavía discusión de si es de segundo o de pseudosegundo, bla, 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 pero no es de primer orden. Si yo meto agua a un calorímetro y no le pongo el nitrógeno, ¿qué voy a ver? Lo que voy a ver es que al llegar a 100, ¡pum!, un picote. Estoy pasando el agua líquida a agua a vapor. Pero va a ser un solo pico a una sola temperatura, que es la de ebullición. ¿Okay? Entonces, la transición de nativo a desnaturalizado no es de primer orden y tiene esta forma. Hay un rango de temperaturas en las que eso ocurre. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿es equivocado pensar que lo que está variando a lo largo de esta curva es qué tan desnaturalizado está? Poquito, muchito. Se desnaturaliza tal igual aquí que acá. ¿Okay? Lo que cambia es cuántas de ellas se desnaturalizan. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Te quedó más o menos claro? Ok. Entonces, el ancho de la traza que se puede medir normalmente, lo normal es tomar el área, dividir cuánto es la mitad del área y ver cuánto es el ancho de la traza en la mitad del área. Eso es lo que normalmente se reporta. El ancho de la traza es proporcional a la cooperatividad de la transición. Entonces, a ver ustedes, adivinen, díganme, si yo tengo una transición nativo desnaturalizado muy cooperativa, ¿esperan un pico ancho o un pico angosto? Angosto, ¿no? ¿De acuerdo? En un intervalo de temperaturas muy pequeño, todas las proteínas se pasan a desnaturalizar. Si el pico es así anchísimo, ¿no? 10 grados de ancho, pues quiere decir que es muy poco cooperativa esta transición. ¿De acuerdo?
Entonces, la cooperatividad de la transición es proporcional al ancho de la traza calorimétrica. ¿Ok? Aquí está de nuevo la traza. Esta es la... Aquí es cuando tengo lo mismo en las dos celdas. Este es el primer experimento. Y lo que obtengo es esta línea base, se le llama línea base física. Normalmente es un amortiguador. Y luego, en el segundo experimento, cuando tengo la proteína en la celda de trabajo, pues obtengo la traza calórica. El área es el delta H de la transición. La TM es la temperatura del CP máximo. Aquí estoy dibujando puras trazas muy guapas, ¿no? Todas simétricas y muy guapitas, mundo ideal. Bueno, sí pasa, pero no sé qué cosa. Observen, esto que está aquí abajo es la capacidad calorífica, que es lo que quedamos que medíamos, de la nativa. ¿Por qué de la nativa? Pues porque a estas temperaturas lo que tengo es la nativa. Y acá lo que tengo es la desnaturalizada. Este es el CP de la desnaturalizada, que son básicamente lineales. ¿Okay? Entonces, si yo ajusto una recta a estos puntos, tengo esta punteada. Si ajusto una recta a estos puntos, tengo esta. La diferencia entre estas dos es el delta CP de la transición de desnaturalización. Entonces, el CP, el estado final es desnaturalizado, CP del desnaturalizado, menos el CP del nativo. Y esto va a ser muy importante en la traza, el experimento me da eso. Entonces, ¿cuál es la información que puedo obtener? Obtener la TM, porque por más que yo trate de decir que no es una sola temperatura, pues todo el mundo va a seguir diciendo que es una sola. Bueno, no va a seguir diciendo que es una sola, ese concepto lo tiene mucha gente, pero va a seguir reportando una TM, ¿no? Y va a seguir comparando proteínas, comparando sus TMs. Si, por ejemplo, comparar el ancho, ¿no? ¿Están de acuerdo? A ver, pregunto. Imagínense una traza muy aguda, que el rango entre nativo y desnaturalizado, vamos a decir, es 5 grados. ¿Okay? Y la TM es de 40 grados. Ahora, agarren otra proteína con una traza muy ancha, cuyo máximo está abajo de este pico agudo. ¿Ok? Entonces, perdón, lo dije al revés, más alta, ¿de acuerdo? Pero mucho más ancha, ¿de acuerdo? Entonces la TM de esta ancha es más grande que esta, ¿sale? Que la angosta. Entonces hay gente que dice, es que es más estable. Para empezar, ¿qué quiere decir estable? Sería como térmicamente estable, eso es un rollo. Es más estable. Pero en cierto sentido no es cierto, ¿no? Porque esta ancha empezó a desnaturalizarse mucho antes que la angosta. Y terminó mucho después. ¿De acuerdo? Entonces, reportar el ancho es importante porque nos habla de la cooperatividad de la transición. Pone en contexto el valor de delta TM. ¿Qué puedo obtener? Puedo obtener el ATM, el delta H de la transición, el delta CP, que es la diferencia entre esta línea y esta línea, es decir, es estado final desnaturalizado menos nativo, y el ancho. Esa es la información básica. Juan, ¿qué pasó? Es una cosa sobre lo que dijiste el anterior. O sea, esto siempre hay un grado de cooperatividad, ¿no? Entonces mi pregunta es, si tú pones la proteína a una temperatura previa al ATM, un porcentaje de la proteína está desnaturalizada y otro no. Previa al ATM. Sí, o sea, pero en algún punto aquí. por ejemplo, ahí, sí. ¿Qué pasa con el efecto tiempo? O sea, si te mantienes a esa temperatura mucho tiempo, como es un efecto cooperativo, ¿acabará toda la proteína desnaturalizándose o no? Sí. ¿Sí? Y ahí puedes empezar a hablar de un tipo de estabilidad que se llama estabilidad cinética, que es esencialmente cuánto tiempo transcurre en un cierto estado microscópico. O sea, la reacción NAD, si yo me pongo a esa temperatura, va a seguir ocurriendo. O sea, el estado nativo se va vaciando con el tiempo. Y eso se llama estabilidad cinética. Esta sería, bueno, de aquí sacas estabilidad termodinámica. Pero sí se va a salir. ¿Qué pasó? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿cuál sería la interpretación física de cooperativo? Eso es mucho más complejo.
O sea, puesto en términos muy, muy simples es... ¿qué tanto el extremo izquierdo de la proteína que se está desnaturalizando influye sobre el extremo derecho? ¿Qué tanto se propaga el fenómeno a lo largo de toda la proteína? Te lo llevo a un extremo. Imagínate una proteína que tiene dos dominios muy claros. Y que cuando tú calientas, este dominio se desnaturaliza antes que este dominio, ¿no? Ahora piensa en una que pues, está toda sin dominio, por ejemplo. Entonces, que esta zona de la proteína empiece a desbagalarse, a volverse desnaturalizada, tiene que ver con lo que está pasando en el otro lado. Si la cooperatividad, si el pinche codo es muy angosto, es una especie de fenómeno global, es lo que más se parece a una transición de primer orden, como la de la ebullición. O sea, en un momento dado, toda esa energía, ¡boom!, se va hacia producir el proceso. Si es muy, muy ancho, no, o sea, las regiones están cooperando poco unas con otras para desnaturalizarse. Por ahí, más o menos. Aunque es complejo. ¿Qué pasa? Pensando en eso, por ejemplo, ¿cómo también podríamos interpretar si nosotros vemos en este caso no nada más un pico, sino dos? En donde si vemos que tenemos una proteína donde tiene dos dominios, por ejemplo, uno más estable que otro, ¿podríamos asociar que el primer dominio se está desplegando en el primer pico y después el otro dominio en el segundo? Sí. Ahorita veré un ejemplo. Doctor, entonces con base en la pregunta de Juan, se hace muy crítica o importante la elección de la velocidad de la temperatura. Sí, claro. Sí, claro. Porque depende a qué velocidad le proporciones energía, es lo que vas a observar. Ahorita justo voy a hacer ese punto. Exactamente, pero eso... Ahí está el ancho, ¿no? Entonces esto es... Esta área es igual al área de arriba y el ancho se mide justamente cuando estas dos áreas son iguales. Este es el ancho. Es la manera en que normalmente se reporta. Porque el ancho obviamente va cambiando, ¿no? Entonces lo que uno hace es reporta el ancho cuando el área es la mitad. ¿Okay? Otra vez, ya lo dije antes, hay dos experimentos, el amortiguador contra amortiguador, o medio contra medio, y el otro donde está, por ejemplo, la mitad. Otra vez, en los mismos comentarios que la vez pasada, con ITC, el medio pues, será o amortiguador, otro disolvente, debe ser ideal. En ambas celdas, en ambos experimentos. ¿Ok? ¿Cómo lograr eso? Pues el buffer de diálisis, por ejemplo. Mismos comentarios que hice con ITC. La concentración, mismos comentarios. ¿Ok? Estamos acostumbrados, esta señal que está acá, perdón, voy a regresar, esta ya está por mol, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a poner las cosas por mol. Pero el calorímetro mide energía por tiempo y luego divido entre la velocidad de barrido y obtengo energía por temperatura. Necesito conocer la concentración para pasarlo a energía por gramo o por mol. ¿De acuerdo? Que es lo que normalmente usamos. Entonces necesito conocer, de nuevo, con la mayor concentración posible, con la mayor precisión posible, cuál es la concentración de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces las curvas de las tablas calorimétricas, por ejemplo esta que estoy mostrando aquí, ya está, se dice, normalizada a unidades por mol. ¿Okay? Entonces eso más adelante lo van a ver con... Esta es, creo que tiene que ver con... ¿Qué hago con esa traza? A ver, hay dos preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse cuando ve una traza. La primera es esta. Es reversible. ¿Qué quiere decir es reversible? Yo caliento, tengo la traza, llego hasta acá, ya está desnaturalizada. Vamos a decir que este punto es 90 grados. Ahora el calorímetro, yo decido cuál es esa temperatura en el calorímetro. Ahora el calorímetro va a enfriar. ¿Vale? Y va a enfriar hasta la misma temperatura inicial que antes, digamos 10 grados o 15 grados, lo que sea. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Y ahora, con la misma muestra ahí, no he hecho nada, vuelvo a calentar.
Si obtengo exactamente la misma traza, quiere decir que la proteína en su vida se desnaturalizó, se desplegó, y cuando enfrié, se plegó. De tal manera que cuando yo vuelvo a calentar, vuelvo a ver el fenómeno de transición. ¿Sí quedó claro? Entonces dice que una traza es reversible cuando eso ocurre. ¿Ok? ¿Vale? La que tú decías. ¿La traza depende de la velocidad de barrido o no? Pues sí, no, todo depende. ¿Sale? Esas son las dos preguntas. Cuando la respuesta a la pregunta irreversible es que sí, es reversible, se regresa, vuelvo a hacer y la traza es exactamente la misma. Y no hay dependencia con velocidad de barrido, o sea, mido a 30 por hora, 60 por hora, 120 por hora, 150 por hora, y la traza no se mueve. Cuando eso pasa, yo puedo analizar lo que se llama la estabilidad termodinámica de la proteína. Y ahí obtener el delta G, el delta H, el delta S y el delta CP de la transición de desnaturalización, lo cual me habla de la proteína, obviamente. Si la respuesta a la pregunta es reversible, es que no, lo cual es muy común, muy común. Las proteínas muchas veces no se dejan ser reversibles, y ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Pero la respuesta a la pregunta de que si hay dependencia con velocidad es que sí hay. Es decir, la traza es distinta a 30 por hora que a 50 por hora que a 100 por hora. ¿Ok? Entonces se puede hacer lo que se conoce como estudiar la estabilidad cinética de la proteína. ¿Por qué la cinética? Pues porque hay un proceso cinético ahí. ¿Por qué sé que hay un proceso cinético? Porque resulta que la transición depende de la velocidad a la cual yo le doy energía. ¿Sale? Si se la doy muy rápido pasa una cosa, si se la doy más lento pasa otra, porque las trazas cambian con velocidad de barrido. Entonces lo que está pasando ahí depende de qué tan rápido la caliente. O sea, es cinético. ¿De acuerdo? Entonces, se habla de estabilidad cinética y de estabilidad termodinámica. Y normalmente se hace este análisis cuando las respuestas son estas, y se hace este análisis cuando las respuestas son estas. Sergio, el día de mañana, después de Juan, o sea, la segunda de la mañana y la de la tarde, va a explicar con todo detalle cómo se hace eso. ¿Sale? Cómo se analiza un caso y cómo se analiza otro caso. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de qué haga tu proteína, pues es lo que puedes hacer o puedes intentar hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en general, lo que queremos es avanzar en nuestro conocimiento de lo que se llama el embudo energético. Seguro que todos han visto algo parecido, ¿no? Es energía contra alguna coordenada aquí, y bueno, pues aquí arriba las proteínas están desnaturalizadas, pero su energía puede caer aquí, del estado nativo, puede pasar por un intermediario, puede haber un intermediario parcialmente pegado, y todas estas se deben a contactos intramoleculares. Pero también hay contactos intermoleculares, y uno puede caer en mínimos como este, donde hay agregados amorfos, o sea, le hace algo intratable, no sabemos qué hacer con él. O pueden formar amiloides, por ejemplo, o pueden formar oligómeros. ¿Vale? Entonces, los amiloides son un mínimo de energía, un conjunto de proteínas que cuando se están desnaturalizando, deciden que mejor se quedan organizadas y forman fibras. Y eso es un amiloide. Entonces, en realidad un amiloide es un conjunto de proteínas desnaturalizadas organizadas en alguna estructura. ¿Ok? Normalmente fibra. Y eso es lo que Alzheimer, Parkinson, bla, 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 cualquier cantidad de enfermedades que están asociadas con este comportamiento de las proteínas. ¿Vale? Pues bueno, estudiar a la proteína, cómo se comporta y cuáles son las relaciones entre, por ejemplo, que forme amiloides o que no los forme con la desnaturalización, pues es un tema importante. O cómo puedo evitar que se formen esas organizaciones, ¿no? Cómo puedo evitar que la proteína se caiga en este mínimo y prefiero que se quede aquí en algún lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Esa es, digamos, la tirada
A esto se le llama el paisaje conformacional de la proteína, y la forma específica en la que se cae aquí o se cae acá, etcétera, se le llama la ruta del plegamiento. Normalmente la ruta del plegamiento se refiere a si hay, por ejemplo, un intermediario entre el estado nativo y el estado desnaturalizado, como el dibujito que puse. Ahí puso un intermediario. ¿Ok? Sí. En ese paisaje conformacional, ¿te refieres a energía libre? Sí. Ya está ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, a los bioquímicos les encanta hablar de los pasajes conformacionales, pero nunca vas a ver ningún pasaje conformacional que aquí hasta le ponen números y los calculan con cierta variedad, 10 kilocalorías. Y normalmente aquí lo que ponen es cualquier cosa. O sea, puede ser pH, puede ser temperatura, puede ser lógico. Pero sí, en general es energía libre. O sea, la proteína cae en un mínimo de energía libre. Entonces, allá hay ejemplos. Allá arriba, espero, no se ve, pero bueno, créanme que aquí hay triangulitos y cuadritos. No se alcanzan a ver ahí. Es reversible. ¿De acuerdo? O sea, llegué a esta temperatura o más arriba, enfriamos, volvimos a calentar y la traza se recuperó. O sea, todas las proteínas que estaban desplegadas se volvieron a plegar. Entonces, si yo estudio la traza de izquierda a derecha, pues estoy estudiando la desnaturalización y al revés. Pero la traza es la misma, el área es la misma, la TM es la misma. ¿Sí está claro? Y aquí de este lado veo la dependencia con velocidad de barrido. Aquí hay desde 30 hasta 180 por hora. Y como pueden ver, todas las trazas caen en el mismo sitio. Entonces aquí se cumple esto. La traza es reversible y no hay dependencia con velocidad de barrido. Entonces yo puedo hacer un análisis de la estabilidad termodinámica de esta proteína usando estas. ¿Bueno? Antes de pasarme al siguiente caso, bueno, me paso y después regreso. La traza irreversible. Esta es la primera traza. Digo ahí, enfrío, vuelvo a calentar y me da lo que está aquí abajo. O sea, ya no hay nativas. No regresé. ¿De acuerdo? A lo mejor se agregó, a lo mejor pueden pasar cualquier cosa. Cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Esta se llama una traza irreversible. Y si yo estudio esta proteína como función de velocidad de barrido, bueno, aquí está el ejemplo. Dice 30, no sé qué dice. 30, ¿sí? Y ahí 180. ¿No? Entonces, obviamente hay una dependencia con velocidad de barrido. Eso me permite hacer este tipo de análisis. Entonces, ambos tipos de análisis los va a mostrar Sergio mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, dependiendo de cuál sea la respuesta de mi proteína, es que yo puedo hacer un análisis sobre ella. ¿Okay? Quiero decir unas cosas y déjame ver qué sigue. Okay. Quiero hacer un comentario sobre la reversibilidad. Muchas veces que esto regrese exactamente puede depender de cosas como esta. Si yo puse que la temperatura final está mucho más arriba, a lo mejor la cociné, como yo digo, demasiado. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos un huevo revuelto, pues eso hacemos, ¿no? Cocinamos un montón de proteínas y las pasamos a desnaturalizado, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, puede ser que haya sido irreversible porque la cociné demasiado. Yo produje la agregación calentando demasiado. Entonces, siempre hay que verificar qué pasa con esta irreversibilidad si yo voy usando temperaturas finales cada vez más pequeñas. Claro, no puede ser más pequeña que este punto, ¿no? Tiene que ser de aquí para la derecha, ¿no? Porque ocurre a veces que hay proteínas que si yo las caliento 30 grados por arriba, pues no van a regresar. Pero si las caliento 5 grados por arriba, algunas de ellas regresan. Entonces hay que verificar que de verdad es reversible o irreversible. ¿Okay? Otro escenario, que es bastante común también, es que cuando estoy ensayando esto, no es ni chicha ni limonazo, es como
No regresa toda, pero tampoco es irreversible del todo. Es decir, yo calenté hasta acá, enfrié, volví a calentar y me da otra traza que no es igual a esta, pero tampoco es nada. Ahí tiene una cierta área. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? El cociente entre el área del primer calentamiento y el segundo es una medida de qué tanto regresó. ¿De acuerdo? Pero la tema sería la misma. Sí, si no es, estás en problemas, pero sí, debería ser. Si no es, algo pasó. Pero debe ser. Pero el área cambia. Y si yo vuelvo a calentar, o sea, vuelvo a calentar, vuelvo a enfriar, vuelvo a calentar, a lo mejor estos picos se van haciendo cada vez más chiquitos, y lo que está pasando es que después del primer calentamiento, acá regresaron una parte de la población, regresó nativa, y otra parte se quedó desnaturalizada. Y si yo vuelvo haciendo lo mismo todo el tiempo, voy a terminar por moverlas todas a las desnaturalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de artículos en la literatura donde la reversibilidad no es 100%, como aquí, sino ese cociente de delta H es del orden del 90%. O sea, un montón, dices, bueno, 90%, bueno, casi regresó toda. Voy a hacer el análisis termodinámico. ¿Va? ¿Sí queda claro? Y luego a veces resulta también, bueno, esto implica más gasto de proteína, ¿no? Para probar si caliento más, caliento más. A veces ocurre que es irreversible como acá, pero de repente alguien dice, bueno, a ver, espérame, vamos a calentar nada más hasta aquí. Y entonces caliento, veo la primera traza hasta aquí, pum, ahí me paro, frío, vuelvo a calentar y regresa, pero solo hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, seguramente que a estas temperaturas, las que siguen, ahí produje la agregación, ¿de acuerdo? Y por eso ya no puede regresar toda. Cuando digo toda, me refiero a toda la población. No toda la molécula, sino toda la población. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, hay que checar que de veras es irreversible, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hasta qué porcentaje de ese cociente se puede decir que puedo hacer el análisis? 90%. Y dependiendo de la revista, en una buena revista puede ser 95. O sea, sí, 90. ¿Por qué no puedo? A ver, yo he visto en la literatura un montón de, bueno, cada vez ocurre menos, pero en los últimos, digamos, 15 o 20 años he visto un montón de artículos donde hacen este análisis de estabilidad termodinámica con trazas que son irreversibles. ¿Sale? Los artículos. Y de hecho, en muchos de ellos ni siquiera te dicen proveer reversibilidad y me dio del 90%, 95%. Como que no estaba en el chip de todo el mundo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces hay artículos por ahí donde dicen, la traza, hicimos este análisis y nunca ni siquiera te dicen si es reversible o no. Y si uno tiene la proteína por ahí en su buró y la pone, ¡puf!, es irreversible. Y entonces, pues no, está mal lo que están diciendo. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual no se vale hacer un análisis de este tipo, de termodinámico, con una proteína que es irreversible? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Por qué no puedo? La razón es esta. Si la traza calorimétrica es reversible, toda el área bajo la curva se debe a un solo proceso, que es de N a desnaturalizado. Aquí lo llamé U, perdón, antes uso D, pero se entiende. Si la traza calorimétrica es irreversible, entonces puede haber, o es casi seguro, que haya otro delta H en el área que yo mido, que haya otro delta H que no sea solo el de la desnaturalización, sino debido a la agregación. ¿Sí queda claro? Entonces la proteína no solo se desnaturaliza, sino que además se agrega. Y eso conlleva un gasto de energía. ¿Ok? Nadie puede medir eso. Imposible. No, nadie ha sido capaz. Ya.
una de las razones más importantes por las cuales nadie ha sido capaz es porque este estado pues es cualquier cosa. O sea, están agregadas 10 millones de moléculas o 3, o a veces es turbio a simple vista, a veces incluso está flotando en los agregados, pero a veces uno la ve y la ve perfectamente transparente. Y sin embargo la proteína está agregada. ¿De acuerdo? Entonces el problema es que no conozco esto. Y si entonces el área que yo mido en el experimento no es igual a esta, que es la que yo quiero. Entonces no se vale hacer un análisis termodinámico con una proteína irreversible porque estoy usando un delta H falso. ¿Correcto? Si la curva es reversible, se puede, Sergio va a hablar mucho más de esto, se puede producir lo que se llama la curva de estabilidad termodinámica. La termodinámica me da esta expresión en donde la energía libre de Gibbs como función de la temperatura depende de el delta H, T0 aquí, bueno, puede ser la TM, depende de la referencia, el delta CP, que mido como la diferencia entre las rectas, ¿se acuerdan? La curva de estabilidad se ve así. Entonces, a ver, la voy a explicar un momento, aunque Sergio va a hacer mucho más énfasis en esto. A ver, aquí estoy hablando del proceso que va de nativo a desnaturalizado. Entonces, el delta G para el desplegamiento, que es lo que yo mido en el experimento, yo quiero que sea mayor a 0. O sea, desfavorable, o sea, no espontáneo. Porque yo quiero que la proteína se quede como nativo. Entonces, en esta gráfica, un delta G por arriba de 0, el estado estable es el nativo. Porque el proceso de desnaturalización es no espontáneo. ¿Sí quedó claro lo que dije? Si es negativo, a una temperatura, por ejemplo 37, la proteína se mantiene en el estado nativo si delta G es mayor a 0 para este proceso de NA1. Si es negativo, quiere decir que este proceso es espontáneo, ¿no? Entonces hay un conjunto de temperaturas a las cuales eso pasa. Entonces aquí está una curva para una proteína. ¿De qué depende cómo se ve la proteína? La curva pues depende del delta H en particular, del delta CP, etcétera, etcétera, de todo lo que mido en un calorímetro. Y lo que esta dice es, vamos a fijarnos en la negra, ¿no? La curva 1 que es para una proteína. De aquí para arriba, toda esta zona es la proteína estable negativa, el delta G es para la desnaturalización es posible. Este punto, cuando delta G se vuelve 0 y empieza a ser negativo, este es un punto de transición, es la TM. Es la temperatura en la cual ya está del otro lado, uso de referencia a la TM. ¿Okay? En esa ecuación, aquí le llamé T0. Pero fíjense que ese punto también tiene un punto del otro lado, ¿no? A este se le llama desnaturalización en caliente, que es la que normalmente estamos acostumbrados, y a esta se le llama desnaturalización en frío. Es decir, y eso dice un montón sobre las interacciones moleculares, o enfriándola. Cuando uno piensa que más frío las interacciones son más favorables, bla, bla, no es cierto, eso es un efecto del agua muy importante. Entonces las proteínas también se desnaturalizan en frío, igual que en caliente. ¿Por qué este punto no es tan conocido? Porque normalmente, muchas veces ocurre que este punto está más abajo de la temperatura de congelación del medio. Entonces la muestra se congela antes de que la proteína se desnaturalice. Pero hubo gente que demostró que hay proteínas donde este punto está por arriba de 0 grados centígrados, que es donde se congela el buffer, pues, y que efectivamente la puedo desnaturalizar calentando. Bueno, pues hay proteínas que pueden hacer eso. Este punto se llama el punto de máxima estabilidad, es decir, es cuando el delta G es lo más grande posible a una cierta temperatura. Entonces esta proteína, por ejemplo, es su máxima estabilidad es en 287, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Qué pasa si a esa proteína le hago una mutación? Tomo la proteína de otra especie, o sea, es una cierta proteína y puedo acceder a esa misma proteína pero de otras especies, etcétera, etcétera. O cambio el medio, ¿ok? En lugar de
un pH de tal, ahora uso otro pH. En lugar de tal amortiguador, uso otro amortiguador. Pues todo ese medio influye en cómo se desnaturaliza la proteína, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me puede dar la curva 2. Entonces puede ser, por ejemplo, si es una mutación, pues está claro cuál es el efecto de esta mutación. Aumenta la TM, ¿no? Y baja la temperatura, sube la temperatura de máxima estabilidad, pero es menos estable que la no mutada. ¿De acuerdo? O si esta es la especie de conejo y esta es la especie de gallina, pues entonces resulta que la de la gallina tiene una TM más grande y una estabilidad más grande, pero es menos estable que la del conejo. ¿Me explico? Entonces, cada proteína, fíjense bien lo que voy a decir, cada proteína tiene su propia traza bajo ciertas condiciones. ¿Condiciones de qué? Del medio, amortiguador, pH, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la traza calorimétrica de una proteína es como una huella digital. Cada uno de nosotros tenemos una huella digital distinta. La traza calorimétrica de una proteína es diferente a la de otra proteína. Y a lo mejor es nada más por el medio en el que la pongo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, cada proteína tiene su propia curva de estabilidad en cada medio que se me ocurra. En particular, si yo quiero estudiar lo más cercanamente posible procesos celulares, pues debo tratar de que el medio sea parecido al de una célula, ¿no? Por lo menos el pH, ¿no? ¿Sí está claro? Ok. Eso es lo que me da la curva de estabilidad y Sergio les explicará todo lo que hay que hacer para usar esta ecuación. Pero esa ecuación solo es válida cuando la traza es reversible y no depende de velocidad de barrida. ¿Okay? Por ejemplo, estas son unas fosfatoisomerasas de bacterias que midió Sergio. Este es el ejemplo donde lo que cambió fue la especie. Y ahí están las tres curvas de estabilidad de estas tres, que si uno sobrepone las estructuras, pues así a primera vista, pues se ven iguales, ¿no? Tienen un RMS muy chiquito. Entonces, y sin embargo tienen curva de estabilidad muy distinta. La curva fue obtenida haciendo calorimetría y los puntos que ven aquí es porque hay otras maneras de medir el delta G de desnaturalización. Por ejemplo, desnaturalización con urea o con guanidina, seguida por fluorescencia o por dicroismo circular, por ejemplo. Yo puedo obtener el delta G de desnaturalización usando métodos espectroscópicos, donde el desnaturalizante no es temperatura, sino un agente químico. ¿Okay? Entonces estos puntos que están aquí son puntos, digamos, independientes a la calorimetría, producto de hacer ese tipo de experimentos. Y bueno, coordinan bien, ¿no? Por ejemplo, los naranjas, pues están encima de esta, ¿no? ¿De acuerdo? Me paso al otro caso. Las trazas son irreversibles y dependen de la velocidad de barrida. Y dije que ahí podíamos estudiar estabilidad cinética. Entonces les voy a dar otra vez un ejemplo de la isomerasa. Por ejemplo, aquí está la dependencia con velocidad de barrida. Esto va desde 10 grados por hora a 150 grados por hora. Si yo grafico la TM contra velocidad de barrido, tiene esta curva. Si se fijan, cuando voy muy rápido ya prácticamente no se mueve la traza. Esto es lo que veo aquí entre la morada y la azul. Esto es azul, no sé qué es. Mientras que a velocidades bajas es una dependencia importante, ¿no? Aquí está variando desde 56 a 60, ¿no? Esto es 56 a 60, como 4 grados. ¿Okay? Entonces, si las trazas son altamente dependientes de velocidad, esta es una dependencia alta, o sea, no esperen que cambies 20 grados. ¿Sí está claro? Cambia unos cuantos grados. Las trazas son altamente dependientes de velocidad. La población de N y D a una cierta temperatura depende del tiempo transcurrido para llegar a esa temperatura. Eso es lo que dicen las trazas. Y por lo tanto el proceso es cinético. Y se dice que la estabilidad está cinéticamente controlada. Esta estabilidad cinética es muy, muy importante. Es muy importante porque me da información sobre, en los seres vivos o en sistemas reales, cuánto dura
¿Cuánto tiempo dura una proteína en su estado nativo? Ajá. Todos sabemos que las proteínas, por ejemplo, en nosotros, en la especie Homo sapiens, hay proteínas con las que nacemos y nos morimos, ¿no? Que no hay recambio. Por ejemplo, las que están en los ojos, el cristalino. Pero hay un montón de proteínas que se recambian cada día, 2 días, 3 días. Nos deshacemos de ella, o sea, las proteasas las cortan y las sacamos con la orina y se generan nuevas. Eso tiene que ver con su estabilidad, ¿no? O sea, la naturaleza se deshace de ella rápida porque no dura mucho y hay que estarlas recambiando. Pero hay otras que no hay que estarlas recambiando. La estabilidad cinética de las proteínas que están en el cristalino pues es inmensa, ¿no? Duran toda la vida, hasta que te da cataratas, ¿no? El glaucoma. Por eso puede ser 70 años, 60 años. En cambio hay proteínas que en un día ya están desnaturalizadas. ¿Ya? Tiene que ver con estudios de evolución. Existe la idea de que la proteína que yo estoy estudiando es lo que es, porque la naturaleza la movió hacia allá a través de la evolución. Y muchas veces ese mover hacia allá es por razones cinéticas. Hizo cambios en las proteínas para que fuera más estable, por ejemplo, cinéticamente. Las proteínas en los organismos, ¿cómo se llaman? Termófilos, estas cosas que viven a temperaturas elevadas, pues son obviamente diferentes que los de no termófilos, ¿no? Para que sobrevivan esas temperaturas, su estabilidad tiene que ser distinta. Entonces la estabilidad cinética, aunque se habla poco de ella, tiene 10, 15 años que se habla de ella, es tan importante como la otra. ¿Okay? Bueno, como todo proceso cinético, todo el mundo ha visto esta gráfica, ¿no? Reactivos me da productos y hay una barrera que vencer. Y esa barrera de vencer hay un estado de transición y hay una energía que se llama energía de activación del estado nativo al estado de transición. Eso es lo que se pueden obtener a través del análisis de las trazas. El estado de transición, la energía del estado de transición. Ejemplo, aquí están las trazas de 3 especies, LM, TC y TM, de la misma proteína, a distintas velocidades de barrido. Fíjense que estas son mucho más anchas que esta, ¿no? ¿Lo ven? En la misma proteína, pero de distintas especies. Hay una dependencia con velocidad de barrido. En latín son dímeros, ¿ok? Entonces de aquí yo digo, pues está cinéticamente controlado. Ahora necesito un modelo para entender esos datos. Por ejemplo, yo supongo que la nativa me da un estado final con una constante. Esta constante no es de afinidad. Esta es la constante de velocidad. ¿De acuerdo? La constante de velocidad de reacción. ¿Cuál es la reacción? La desnaturalización. Si yo asumo que la conversión cinética de NAF queda escrita por una constante de velocidad de primer orden, lo más simple posible, y además esa constante varía con temperatura, con la función de Arrhenius, la ecuación de Arrhenius, entonces yo sé que esa constante es una constante menos la energía de activación en TRT. Entonces este logaritmo debe ser una recta y la pendiente me da la energía de activación. A este modelo se le llama de 2 estados irreversible. 2 estados porque son los 2 estados, N y F, irreversible porque las trazas, todas estas trazas, son irreversibles. Okay. Entonces debo obtener la misma energía de activación a toda velocidad de barrido, si no mi modelo no funciona. En el modelo además el ancho del pico está directamente relacionado con la energía de activación. Entonces si ven esta ecuación, despejen la energía de activación para acá y el ancho va para allá. Entonces un pico muy ancho tiene una energía de activación muy pequeña. O sea, la diferencia entre el estado nativo y el estado de transición es pequeña. Y si el pico es muy ancho, además es poco cooperativo, ¿no? Esto es consistente con que la energía sea pequeña. Si el pico es muy angosto, entonces la energía de activación es muy grande. Y el pico es la transición es muy cooperativa. ¿Ok? Bueno, otra cosa que se puede decir aquí es que como es un dímero, es que olvidé decir, los puntos son los puntos experimentales. ¿Me permiten hacer un paréntesis más? Tanto en los picos que vimos en ITC como en las trazas de DSC, se ven líneas continuas, pero no son líneas continuas.
Es un conjunto de puntos que yo puedo ver exactamente cuánto vale cada uno. ¿Ok? Sale. Entonces, como es un dímero y las líneas continuas aquí es el ajuste de este modelo a las trazas, pues el ajuste es perfecto. Pero el modelo no considera que el dímero, por ejemplo, se disocia primero y luego se desnaturaliza. Por ejemplo, como eso no está considerado en el modelo, pero el modelo solo considera dos estados y se ajustan perfecto, mi conclusión es que el estado de transición sigue siendo un dímero. ¿De acuerdo? Porque si con este modelo yo no pudiera ajustarla, una posibilidad es porque el dímero primero se disocia y luego se desnaturaliza. Pero como eso no está considerado en el modelo, pues entonces tengo que concluir que el estado de transición es otro. Entonces, ahí están las rectas, logaritmo de cada control. Las energías de activación que obtengo son estas, en 2 unidades, para los que les gustan joules y les gustan calorías, para las 3 especies. Y lo que veo es, fíjense, 315, 300, 400 y casi 800. Hay un rango enorme de barreras cinéticas para la misma proteína de 3 organismos. Es la misma proteína, ¿eh? Hace la misma función en la glucólisis. Bueno, no es la misma porque es de distintas especies. Este es el doble que estas. Entonces, en realidad, la de Cruci, que es el bicho aquí, el parásito, es muy diferente en la energética y estructura de su estado de transición. Debe ser muy distinta a la TIM de TB es Brucey y LM es Leishmania, mexicana. Entonces, si yo extrapolo esos datos a 37 grados, tengo una idea de la velocidad a la cual se desnaturaliza la proteína a 37 grados, que es la temperatura fisiológica. ¿Vale? ¿Por qué tengo que extrapolar? Pues porque en las trazas, perdón que me regrese, 37 grados está por acá, ¿no? Y toda esta información que están mostrando es de la traza. ¿De acuerdo? Entonces tengo que extrapolar para abajo. Hago la extrapolación y lo que obtengo es que las constantes de velocidad de primer orden cinéticas de desnaturalización son algo por 10 a la 6 para TB, algo por 10 a la 6 para LM y algo por 10 a la 10 para TC. En pocas palabras, esta proteína dura a 37 grados la desnaturalización de esta, la de Cruci, es órdenes de magnitud más lenta. ¿Cuántos órdenes de magnitud? Pues 6, 4. Eso significa que si alguien tiene un estudiante que dure toda la vida, ¿no? Puede tomar esta proteína, la pone ahí a 37 grados y la otra a 37 grados, y esta se va a desnaturalizar, ¿no? Su estabilidad es tan grande que va a durar mucho más tiempo que las otras. ¿De acuerdo? Es broma, obviamente, eso no lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Pero ¿qué me dice eso? Por alguna razón biológica, en ese bicho en particular, esa proteína es más estable que en los otros bichos. ¿Ok? Vale. Entonces se dice que el TC tiene una estabilidad cinética mucho mayor. Entonces ya para acabar, al igual que en el ITC, el DC puede emplearse para un montón de sistemas y les voy a dar algunos ejemplos. Para que no tengan en la cabeza esta idea de que solo para proteínas, ¿no? Ahí está lo que querías, ¿no? Entonces hay veces que los picos son así y tienes una primera transición y una segunda transición y puedes, lo que se dice es deconvolucionar esta curva. En realidad este pico, estos dos picos están compuestos de la suma de este con este. ¿De acuerdo? Esta puede ser, bueno, mi primera reacción es decirle al usuario: ¿estás seguro que tu proteína está oscura? A lo mejor tienes otra cosa por ahí, no te has dado cuenta. Y estoy viendo la desnaturalización de dos proteínas, ¿no? Si me jura y me perjura que no, que es una sola, de todas maneras vuelvo a hacer la pregunta. Pero ¿estás seguro que la respuesta es la misma? Pero una posibilidad es que sea una desnaturalización por dominios, ¿no? Hay un dominio que se despliega antes que el otro. Antes en temperatura, no en tiempo. O sea, aquí esta proteína ya pasó su TM y esta todavía le falta. Pero también ocurre que hay trazas deformadas, ¿no? O sea, esta
No sé si lo alcanzan a ver, no es simétrica, ¿no? Tiene un hombro ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Y probablemente ese hombro se deba otra vez a dos picos, a dos transiciones. ¿Cuál es esa transición? Pues quién sabe, hay que estudiarle al sistema para ver qué podría ser. ¿De acuerdo? Entonces hay casos como estos. También, membranas. Las membranas se suelen, en el laboratorio, el modelo más suave de membrana se llama liposomas, que tienen esta forma. Adentro hay agua, afuera hay agua, y esta es la bicapa. Esta es la de un lípido en particular de PPC. Entonces, esto es como se ve la traza de unos liposomas a un cierto pH y cosas. Hay dos transiciones, una aquí abajo y esta aquí abajo. ¿Cuáles son? La de aquí abajo es, este es el arreglo de la bicapa antes de la primera transición, y después lo que ha pasado es que puede haber habido un movimiento de los lípidos y las interacciones entre las cabezas y las colas se han alterado. Esto se le llama la pretransición. Luego aquí está la transición de veras, la grandota, en donde pasamos de esta conformación a esta conformación. Lo que este dibujo trata de explicar es que esta se le llama la fase gel y esta se le llama la fase líquido. No es que sea un gel, ¿no? Sino que parece un gel. Aquí. Esta transición, fíjense que sigue siendo una bicapa, pero esta es mucho más fluida que esta. ¿De acuerdo? Bueno, uno puede estudiar estas y puede estudiar en su interacción con proteínas. Entonces aquí está la bicapa. Todos sabemos que hay proteínas en general de dos grandes tipos. Las que son de la membrana y se llaman proteínas de membrana, que son dificilísimas de estudiar porque si uno las saca de membrana son inestables. Es muy difícil estudiar. Y las proteínas que interaccionan con membrana, pero no son de membrana. Esas que interaccionan con membrana pueden no interaccionar, pueden penetrar hasta cierto punto o pueden cruzarla, ¿no? Hay proteínas que cruzan membranas celulares, por ejemplo. La proteína sale o entra a la célula. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una proteína que interacciona, entra, se deforma la membrana y termina del otro lado, ¿no? Atraviesa la... Bueno, haciendo DCC de estas cosas, se puede obtener la energía o entropía de interacción entre la membrana y la proteína. Uno puede averiguar si la interacción ocurre solo en la superficie o hay penetración, si la membrana se deforma o no, y además estudiar todo esto en términos de variaciones del medio, por ejemplo pH, por ejemplo fuerza de lluvia. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, esta es una traza donde el experimento fue, puse en el calorímetro una mezcla de proteína con liposomas. ¿Okay? Y lo pongo a calentar. Lo que yo veo aquí es la transición de gel a fluido y la transición de la membrana, ¿no? O bueno, el modelo de membrana. Y aquí está la desnaturalización de ¿quién? De la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago esto, entonces esta es la desnaturalización de la proteína y esta es la transición de gel a fluido de esta. Yo puedo estudiar cómo cambia, cómo se desplazan estos picos como función de cuánta proteína tengo, de cuánto pH le pongo, qué pH le pongo, ¿sí? Y el desplazamiento de estas trazas me da información acerca de la interacción entre la proteína y el liposoma. Si la proteína y el liposoma no interaccionan, no se hacen caso, ¿qué espero? Pues espero que este pico sea igualito que el de los liposomas puros y que este sea igualito que el de la proteína pura, ¿no? ¿De acuerdo? Si se modifica es porque hay una interacción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un ejemplo de con estas mismas proteínas, la de Cruz y la de Brussels, y fíjense cómo estas son distintas razones de concentración, liposoma, proteína, y la negra es la proteína solamente. Aquí estoy analizando entonces este pico, el pico de la proteína. Vean que aquí básicamente no pasa nada, ¿no? O sea, la TEM es la misma, el área es casi la misma, no pasa nada.
Pero con esta, pues hay un claro desplazamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, la imagen que tenemos es que para la TBT hay una penetración parcial a la membrana, por eso la TRAS se desplaza. Y para TC la interacción es superficial, en la superficie. Pero claro, yo puedo hacer que la membrana, esta es una membrana muy ideal, ¿no? Nadie tiene una membrana en una célula de solo de PPC, ¿no? Tenemos un montón de cosas en la membrana, entre ellas colesterol y ergosterol. Entonces yo puedo repetir el experimento, repetir la serie de experimentos, usando colesterol o ergosterol y las mismas proteínas, ¿no? Para ver si, bueno, si, cuál es la influencia de la variación de la membrana, ¿de acuerdo? Para tratar de aproximarme a una membrana de veras, ¿de acuerdo? Cuando se conoce, porque se conoce poco de la composición de las membranas en general. Bueno, también puedo estudiar la interacción entre esas mismas membranas y moléculas de bajo peso molecular, y aquí lo que les estoy mostrando no es el pico de la proteína, es el pico del liposoma, ¿ok? ¿Qué moléculas? Anestésicos, estimulantes, por ejemplo, tetracaína, que es un anestésico, cafeína, que es un estimulante, una mezcla de ellos. Fíjense qué efecto más interesante y grande. En negro es liposoma solitos. Le pongo este anestésico y órale, vas para abajo. Pero vas para abajo por 10 grados. O sea, eso es lo que le hace un anestésico a una membrana. Baja su temperatura de transición por casi 10 grados. O sea, la vuelve mucho más fluida a la misma temperatura. Eso tiene que tener que ver con la transmisión de la señal en la membrana, ¿no? De la neurona. Si le pongo cafeína, pues casi se queda igual, ¿no? Si le pongo una combinación de las dos, pero cafeína sí importa, porque si hago tetracaína con cafeína, me da algo en medio. Pero también puedo desplazar la curva negra con tetracaína, es la misma que aquí arriba, con cloruro de calcio. El cloruro de calcio me da un desplazamiento incluso más interesante, lo mueve a la derecha. O sea, la vuelve más rígida a la membrana, el cloruro de calcio. Pero la combinación tetracaína, cloruro de calcio gana la tetracaína, ¿no? La desplaza para abajo. Entonces se pueden estudiar este tipo de cosas con un calorímetro de DSC. Nada que ver con proteínas, ¿no? Es membrana. También se puede estudiar la unión proteína-ligando. Por ejemplo, una proteína, en este es el ejemplo del lisozima, con alfa-ciclohestrina, las mismas de las que hablé hace rato en ITC, ¿no? Las que formaban inclusión. A ver, esta no es una unión específica, pero quiero que vean, esto es a un pH dado, pH 4. Estas son las concentraciones de ciclohexina en ciclomolar. Lo que quiero que vean es que los puntos abiertos son los que están más a la derecha, y a medida que aumento la concentración de ciclohexina se mueven a la izquierda. O sea, la DM baja. Entonces el efecto de la ciclohexina es bajar la estabilidad de la proteína. ¿Okay? Creemos que eso lo hace encapsulando aminoácidos hidrofóbicos que están sobre todo en el exterior de la proteína. ¿Okay? ¿Cuántos? Con un modelito estimamos que 25 o 30. Y bueno, cuando uno ve la estructura de la lisozima, pues ahí están esos aminoácidos que están viendo para afuera, pero son hidrofóbicos, la ciclohexina los atrapa, igual que atrapó al SDS. ¿De acuerdo? Entonces esto no es una unión típica, porque esto, en ITC, pues el número de unión, la N, sería 30. Lo intentamos, no vimos nada. O sea, el delta H de interacción es muy, muy pequeño. Entonces la lisozima no hay un lugar específico, digamos, ¿no? O de alta afinidad, vamos a ver. Proteína ligando, por último, creo que es la última. Aquí hay una proteína, vean la morada, se llama TIN63, no importa, es una proteína ancestral. Eso quiere decir que con análisis de biólogos, que hacen los biólogos, también Sergio, uno puede deducir cómo era la proteína hace X número de años, para luego decir algo acerca de cómo evolucionó lo que es ahora. ¿Okay? Entonces esta es una ancestral. El PGH es un análogo del sustrato
esa proteína. Entonces fíjense, la TIM63 está aquí. Cuando le pongo el análogo del sustrato, esto es un complejo, proteína ligando. El ligando es PGH. Observen como la TM es casi la misma, pero el área es mucho más grande. Es decir, desnaturalizar al complejo proteína ligando requiere de mucha más energía que solo desnaturalizar a la proteína. ¿Ok? Pero eso no pasa siempre. Por ejemplo, en esta, que es de levadura, la verde está aquí, esta es la levadura solita, pero cuando le pongo PGH, el delta H es más grande, pero además de eso, vean para dónde la muevo. O sea, el complejo de esta proteína con este sustrato estabiliza la proteína un montón. Y esto me llega a una área que alguien por aquí en la mañana preguntaba, parece que eras tú, de un ligando que estabiliza una proteína. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, la estabiliza por 10 grados. Rogelio, que anda por ahí, está haciendo mediciones en mi laboratorio, pues él tiene proteínas que en presencia del ligando se estabilizan y en ausencia del ligando, bueno, son distintas y se estabilizan por la presencia de un ligando, ¿no? Entonces se puede estudiar eso. ¿Y por qué eso es relevante? Porque en el medio celular existe una cosa que se llama el crowding, ¿no? ¿Cómo se dice? Aglomeración. O sea, hacemos experimentos en el laboratorio a 1 miligramo de mililitro, o muchas veces a mucho menos que eso, si es fluorescencia, o sea. Pero esa proteína en el medio real, en una célula puede haber 400 miligramos de mililitro de proteína. Entonces la proteína no está para nada igualita que la tenemos en el laboratorio. Está rodeada de un montón de cosas que interaccionan con ella. ¿De acuerdo? Entonces tampoco es de extrañarse que haya cosas que la estabilizan, pues, ¿no? Seguramente eso pasa todo el tiempo. ¿Okay? Bueno, recibo todas las preguntas que quieran. Ahora han preguntado menos, será porque saben menos a veces, ¿eh?